Hola, bienvenidos y bienvenidas a este curso o cápsula de atención psicosocial en cuidados paliativos. Un gusto tenerlos por acá. En algún momento pensamos en hacer este encuentro de manera sincrónica, pero la verdad es que no nos alcanzó ahí a calzar los tiempos, así que por esto mismo estoy haciendo y construyendo esta cápsula, esperando que ustedes al final del módulo puedan tener algunos conceptos de lo que significa la atención psicosocial en cuidados paliativos. Mi nombre es Daniel Rivero, yo soy psicólogo clínico con formación en psicooncología. Tengo una acreditación de la psicoterapia CALM del Centro Princess Margaret de Toronto, Canadá. Hice una formación allá en psicoterapia y he trabajado los últimos más o menos 10 años en oncología, específicamente en cuidados paliativos y también en todo el espectro que involucra como la atención psicosocial, no solo en cuidados paliativos, sino que también en oncología. Eso como a manera de introducción, estuve trabajando mucho tiempo en el Instituto Nacional del Cáncer, en FALP también, en la Unidad de Medicina Integrativa, y posteriormente me pasé al departamento de investigación, donde actualmente participo con mi colega Loreto Fernández en el estudio clínico de fase 2 que estamos haciendo de la psicoterapia CALM en población chilena. Es un poquito como a manera de introducción. Y vamos a repasar algunos conceptos, obviamente. Por lo que entiendo también, hay algunas cosas que ustedes van a ver más en profundidad en otros módulos, en otros cursos, entonces yo lo voy a tocar más someramente y me voy a abocar más como en lo específico en la parte psicosocial específicamente, pero voy a dar, por cierto, un marco conceptual. ¿Bien? Hasta aquí, bueno, tampoco tengo tanto tiempo, así que vamos a tratar de hacerlo como lo más dinámico posible. Ojalá que después surjan alguna instancia de poder como tener eh, no sé, un círculo de preguntas o de interacciones más como en casos aplicados, porque probablemente se van a topar con este tipo de situaciones en su práctica clínica, ¿ya? Vamos a partir con la presentación. Eh, bueno. Como dice el título y como ya les había adelantado, esta es la intervención psicosocial en cuidados paliativos, ¿ya? Nos vamos a centrar más en los aspectos prácticos, clínicos y éticos, ¿ya? Y por eso también hago hincapié en la parte ética, porque obviamente esto también nos da algún marco de comprensión más allá como del contexto en el cual estamos mirando los cuidados paliativos y que muchas veces se suele eh, asociar mucho los cuidados paliativos con estados como terminales de la enfermedad. em, entonces, como que muchas veces queda una nebulosa media difusa en torno a cómo podemos intervenir de acuerdo a las etapas en las cuales estamos dentro de una enfermedad avanzada. Eso como a manera de introducción, ya esto lo vamos a ir explicando en la diapositiva. Y bueno, como un contexto general, también yo acá hago hincapié en lo que llamamos la humanización del cuidado, que probablemente ustedes están muy familiarizados y familiarizadas en, en este concepto y que muchas veces como que se nos arranca un poco como de lo práctico porque vivimos, digamos, y trabajamos yo también lo he vivido cuando trabajaba en el Instituto Nacional del Cáncer, por ejemplo, o en la unidad de cuidados paliativos del San Borja. Estamos ante tanta presión como de la atención misma, que muchas veces este tema tan como bonito de la humanización del cuidado a veces se nos olvida porque no porque no queramos, sino que simplemente porque es difícil como sostener algo en un contexto muy adverso, ¿ya? Por lo tanto, tiene que ser nuestros principios guías mucho más allá del título que dice ahí, como la humanización del cuidado. ¿Ya? Porque nosotros en cada acción que hagamos, cada práctica que hagamos, nosotros tenemos que tener de alguna forma una perspectiva ética y clínica que pueda reconocer como la subjetividad, la autonomía del paciente. Cuando digo autonomía, nos referimos más como a la toma de decisiones, cómo comunicamos la enfermedad,
tanto al paciente como al cuidador o cuidadora o a la familia, y cómo eso se traduce como en la práctica, en lo concreto, o sea, cómo vamos a nosotros como abordar la enfermedad a nivel comunicacional en la atención con los pacientes, ¿ya? Por eso digo acá en esta diapositiva que también nosotros tratamos de promover la comunicación del equipo de salud como el paciente y su familia, especialmente los cuidadores, ¿ya? Porque existe obviamente acá un tema muy grande que nos daría para una cápsula completa, que es como la sobrecarga de los cuidadores, ¿ya? Y que la humanización del cuidado tiende como concepto a tratar de paliar un poco, a tratar de amortiguar un poco. eh, esta sobrecarga, tanto del equipo clínico como de los cuidadores de un paciente con cáncer avanzado. Y para eso, bueno, dentro de esto lo voy a pasar un poquito más rápido, eh, tenemos que acercarnos al concepto de dolor total, que es como es el dolor que es más allá de lo físico, ¿ya? Porque acá, si ustedes se fijan o recuerdan ciertas cosas como que han visto en sus prácticas clínicas, en sus propios trabajos, el dolor muchas veces no está solamente mediado por una parte física, sino que también está asociado al malestar emocional y por eso también la relevancia que estamos nosotros acá teniendo de la atención psicosocial, ¿ya? Eh, Como dicen acá en la diapositiva, o sea, el dolor es más allá de lo físico, es emocional, social y espiritual, ¿ya? Eh, ¿Cómo lo podemos nosotros traducir esto como en un paciente? O sea, cuando uno pierde el sentido, cuando a uno le diagnostican, por ejemplo, cáncer avanzado, o ni siquiera tanto cáncer avanzado, un cáncer, existe siempre como un cuestionamiento como vital y del sentido del cual yo estoy acá y por qué voy a hacer el tratamiento, cuál es la finalidad más existencial y por qué yo me voy a hacer este tratamiento oncológico, ¿ya? Y como dice bien su nombre, el dolor total involucra estos aspectos psicosociales, espirituales, emocionales. eh, Requiere obviamente un trabajo interdisciplinario, o sea, solamente como el médico, enfermera, TENS, o sea, no podemos solamente resumirlo a esa triada, sino que también tenemos que abrirnos más como a los trabajadores sociales, psicólogos, algún apoyo espiritual también, y requiere en todo nivel. Yo creo que esto es algo transversal en cualquier tipo de práctica clínica, solo que acá lo estamos asociando como a oncología, que es la escucha activa del relato vital del paciente, o sea, si bien, como les decía anteriormente, hay un estrés bien como sistémico, podríamos decirlo, acerca de cómo estamos como presionados por la demanda, digamos. Este tiene que ser un principio transversal en el fondo, ¿ya? Entonces, aquí como un poco asociando estos esquemas como de precisamente en la lógica que el dolor es algo más que físico, aquí podemos cómo se ejemplifica cada dimensión y qué tipo de problemática como que emerge dentro de esto. Y en eso como que, claro, obviamente el dolor físico tiene que ver con la fatiga, el dolor mismo como eh, el dolor de, no sé, de espalda, de las articulaciones, el dolor neuropático, la ansiedad, la depresión en la parte emocional, ¿cierto? Cómo eso contribuye. Hay muchos esquemas, por ejemplo, de dolor, de manejo de dolor farmacológicos que incluyen el uso de antidepresivos como coadyuvante. Entonces, también nos habla de que también desde esa perspectiva tenemos un abordaje multidimensional del dolor. O sea, no es solamente como el analgésico por el analgésico. El desafío, por ejemplo, de cómo abordamos lo social. O sea, cómo esta persona que trabajó, no sé, 30 años en una empresa, que de repente estaba súper activo y de un momento a otro le diagnostican de cáncer, se siente mal, lo diagnostican cáncer avanzado, tiene que retirarse del trabajo, tiene que salir por, no sé, por una pensión de discapacidad, ¿cierto? O una licencia muy prolongada. ¿Cómo yo me redefino el rol social con una enfermedad de esta magnitud? ¿Ya? Y, bueno, la parte espiritual, obviamente que ya la hemos ido abordando, que tiene que ver con la pérdida de sentido, la culpa, preguntas existenciales también, que también vamos a ir abordando como desde un esquema práctico en las distintas psicoterapias que les voy a mostrar,
como para ejemplificar esto. Bien, entonces aquí, bueno, y acá yo creo que este es un punto importante, sobre todo por lo que les mencionaba al principio, que es como la noción de cuidados paliativos tempranos. Bien, los cuidados paliativos tempranos es un concepto que no está tan puesto en relieve, porque cuidados paliativos como que se entiende, así como en la laxitud un poco del significado, se tiende a creer que es algo meramente como de fase terminal. Y muchas veces como, y de hecho lo vamos a ir viendo, que los cuidados paliativos, o sea, hay diagnósticos de enfermedad avanzada que tienen expectativa de vida de más de un año, por ejemplo, o de un año, que no es algo terminal en ningún caso. Entonces ahí nosotros, como bueno, dentro de la perspectiva que hemos ido estudiando, no solo desde el ensayo clínico que estamos haciendo ahora, sino que desde como el estudio como de los fenómenos como psicológicos que le ocurren a un paciente que está diagnosticado de una enfermedad oncológica avanzada, tiene que ver de cómo nosotros como que logramos como encauzar cuidados paliativos tempranos para evitar después como un sufrimiento mayor o una sobrecarga del cuidador, o cómo después como yo puedo reconstruirme como un sentido de vida sabiendo que tengo esta enfermedad, ¿ya? Entonces necesitamos de alguna manera instaurar este concepto y socializarlo más como de los cuidados paliativos tempranos, sobre todo desde la integración, desde el diagnóstico de la enfermedad avanzada. Bien, los cuidados paliativos también suelen entenderse, como yo les decía, como algo terminal, o sea, como en fase de enfermedad en progresión terminal. Y obviamente el objetivo de instaurar esta noción es como mejorar la calidad de vida desde ya. O sea, como que los cuidados paliativos no significan necesariamente como el cuidado al final de vida, sino que también generan una ventana de oportunidad para poder intervenir precisamente en toda la sintomatología psicosocial que emerge a propósito de este diagnóstico de un cáncer avanzado. Entonces, por lo mismo acá, dentro de este un poco concepto, necesitamos como instaurar también como una evaluación psicosocial integral, ¿ya? Que obviamente, un poco siguiendo el concepto de Cecil y Saunders de dolor total, requiere de una detección activa de necesidades no solo de lo físico, sino que psicológicas, sociales y espirituales. Y por supuesto, que esto acá yo creo que es algo que necesitamos nosotros como clínicos también y también como desde las políticas públicas de salud, tener como el uso de herramientas como estandarizadas como, y entrevistas clínicas que tengan que ver con un enfoque más relacional. Se han hecho intentos, pero muy aislados de esto, como de intentar como integrar más como la dimensión psicosocial, como por ejemplo, la entrevista de ingreso a cuidados paliativos, que, por ejemplo, en mi experiencia, probablemente muchos de ustedes sepan, pero los ingresos se hacen como o sea, se hace una entrevista tripartita, donde se rellena una sola ficha de cuidados paliativos con el paciente y la entrevista es con la enfermera, con el médico y con el psicólogo o psicóloga, dependiendo quién esté, digamos. Y la idea es que podamos nosotros hacer como una especie de screening como temprano de esto y poder detectar desde ya como una necesidad psicosocial en el momento del ingreso a la unidad. Eh, claro, muchas veces esto queda como a criterio de la observación clínica si el paciente no se está llorando o está muy ansioso, está muy irritable, cosas que se ven o que impresionan dentro de la evaluación misma o de la entrevista misma, eh, pero obviamente existen, y desde la literatura científica existen muchas herramientas estandarizadas para poder como medir, no necesariamente a través de una entrevista, el distrés de un paciente que ingresa a la unidad de cuidados paliativos, ya sea en una etapa como de cuidados paliativos tempranos o bien ya cuando o sea, el cáncer ya está muy avanzado y la expectativa de vida es muy baja. ¿Bien? Em, Acá yo incorporo entre medio, como por todo este tema de la comunicación que hemos ido como trabajando hasta el momento, de lo que les he podido contar,
que también se ocupa mucho en oncología paliativa, el protocolo SPIKES o el protocolo de Bookman, que es el autor como principal de este protocolo, que tiene que ver de cuál es el manejo también, y esto también es no solo como desde lo psicosocial, sino que es como todos los clínicos, digamos, como que tenemos que tener nociones de este protocolo para evaluar, porque es información muy sensible, es información que puede cambiar el rumbo como de la vida de alguien. eh, Tenemos que ser cuidadosos con esto y este protocolo nos sirve para eso. Es una guía estructurada para poder comunicar malas noticias y que incluye obviamente pasos para preparar la conversación, entender la perspectiva del paciente, entregar obviamente información con sensibilidad, responder como a la propia reacción normal o vivencial de un paciente que recibe una noticia como esta y obviamente pasar después a quizá un protocolo como de evaluación psicosocial más específico o de derivación a algún dispositivo de atención psicológica. Entonces, bueno, ahí en realidad con esta literatura, o sea, es como preparar el entorno, invitar al paciente a compartir su percepción sobre su condición, compartir la información de forma clara y compasiva, empatizar con las emociones del paciente, poder explorar las expectativas y los objetivos del paciente. Esto de alguna manera es como la exploración de hasta dónde quiere saber el paciente, ¿ya? Y resumir y planificar los pasos en conjunto, no solo del tratamiento médico, sino que también de cuál van a ser los pasos a seguir desde la perspectiva psicosocial. Entonces, bueno, acá volviendo un poco a la idea de las escalas como y la información como estandarizada que podemos echar mano para medir un poco el grado de distrés, tenemos varias como escalas ya que están validadas en Chile, ¿ya? Eh, por ejemplo, el PHQ-9, que no solamente se ocupa en oncología, que es una escala que está muy validada para medir como sintomatología depresiva. El GAT-7, que es para medir una escala para medir ansiedad. Y en la escala de ESAS, que es como un poco como el resumen de los síntomas físicos y emocionales que se pueden ocupar para como tener una evaluación como preliminar de el distrés de un paciente, o sea, el malestar como psicológico de un paciente. Ya a eso le sumamos, por ejemplo, que no aparece acá en la diapositiva, se me fue, pero está también el termómetro del distrés, que se ocupa mucho también como para personas que van a ingresar como a una unidad de oncología, no necesariamente de cuidados paliativos, pero todos estos instrumentos están validados en Chile y se pueden utilizar y pueden formar parte de un protocolo como desde la ficha clínica misma, de los cuestionarios que se hacen o los consentimientos informados. eh, no cuesta nada de alguna forma como incluir, por ejemplo, una batería de cuestionarios que tampoco son tan largos, eh, que podemos de alguna forma aproximarnos más en profundidad, no necesariamente con nuestra observación clínica, eh, acerca del estado emocional de un paciente. Y bueno, y acá llegamos como ya al eslabón perdido de alguna forma, que es como lo que también yo creo que es como lo más como que podemos nosotros como ir aportando como a este proceso de complejización em, del malestar psicológico, entendiéndolo desde una perspectiva desde la oncología, del diagnóstico de una enfermedad avanzada y de las perspectivas de los cuidados paliativos en general, ¿ya? Sobre todo pensando en los cuidados paliativos tempranos, como les he mencionado, que es la ansiedad de muerte, ¿ya? Y cuando ahí sale como en la sigla, acá en esta parte sale el DATS, esto es como Death and Dying Distress Scale. Ese es el significado, es el acrónimo en inglés, ¿ya? Que fue como todo un trabajo de poder como armar un constructo de lo que significaba la ansiedad de muerte, que no es lo mismo de la ansiedad como tal, como la conocemos todos, sino que tiene que ver precisamente con incluir un constructo que se ha observado y que han observado, bueno, Gary Roden y su equipo en el Princess Margaret de Canadá, observaron esto por mucho tiempo y llegaron a la idea de poder estandarizar esto en un constructo, ¿ya? En un constructo que le llamaron ansiedad de muerte o death anxiety en inglés, ¿ya? Y para eso construyeron y validaron la escala DATS, que es como la Death and Dying Distress Scale que les contaba, ¿bien?
Bueno, ¿qué significa al final la bendita ansiedad de muerte, digamos? Es el temor, la inquietud y el sufrimiento psíquico ante la anticipación de la propia muerte o el proceso de morir. O sea, acá incluimos ya derechamente como qué es lo que me pasa al saber que la muerte está relativamente cerca, ¿ya? Y en eso, obviamente, implica el temor a perder dignidad, autonomía, identidad, conexión social, pérdida de sentido también, desde lo que habíamos hablado antes. Y claro, volviendo un poco a la pregunta, ¿por qué se llama ansiedad de muerte? O sea, claro, es como una especie de, es como una palabra en continuo. Bien, no es como algo que es como ansiedad por morir, que podría malentenderse de esa forma, ¿ya? Y también por eso también como que los clínicos de repente como que, como esto no está tan como masificado, tampoco ocupamos tanto este concepto de la ansiedad de muerte. Y ocupamos otro, o tratamos de decirlo de otra manera, o evolucionamos en la ficha de otra manera. Este tipo de situaciones como, claro, es como por eso digo que es una palabra como en continuo. Es la ansiedad de muerte, que se distingue, bueno, volviendo un poco a la definición, se distingue la ansiedad general por su foco existencial, explícito y biográfico. O sea, es como nosotros nos sentimos cuando vemos la muerte realmente inevitable y más cercana, ¿ya? Que no es precisamente es como ansiedad por morir o esta muerte anticipada que queremos morir al tiro, que también lo hemos observado, ¿ya? Obviamente esta escala lo que ha mostrado también desde la literatura científica es que no siempre coexiste con trastornos de ansiedad clínicos, digamos, ni depresión. O sea, la ansiedad misma, por ejemplo, este pensamiento como de ansiedad anticipatoria, la rumiación, ¿cierto? La hiperracionalización, ¿ya? El sobrepensar, ¿ya? Que es como, son características propias de una mente ansiosa, podríamos decirlo, no necesariamente tienen que coexistir con este constructo de ansiedad de muerte, ¿ya? Y para esto, bueno. La primera parte era como definir este constructo, porque es un fenómeno transversal de los pacientes que han sido diagnosticados con un cáncer avanzado. Es como esta ansiedad de muerte, que no es lo mismo, como les decía, que la depresión misma o la desmoralización, sino que tiene que ver con un desarrollo de este constructo muy aparte. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros abordamos o cómo... eh, ¿Cuál fue la respuesta como desde el mundo psicosocial eh, a la ansiedad de muerte? O sea, qué es lo que vamos a nosotros como intervenir de ahí? Entonces, de ahí es cuando nace, por ejemplo, intervenciones específicas que las vamos a revisar a continuación, que es la terapia CALM, que es la terapia en la cual yo me formé, eh, y en la terapia de la dignidad. ¿Ya? Estas dos terapias como que surgen como respuesta para el abordaje de este constructo de la ansiedad de muerte. ¿Ya? Aquí, bueno, en esta diapositiva, un poco también trato de hacer como una distinción más específica de lo que significa la ansiedad como tal versus la ansiedad de muerte, como para que quede más claro, ¿ya? Antes de seguir como con las intervenciones. La ansiedad generalizada es una preocupación muy difusa. Lo que les hablaba esto del sobrepensamiento, de la rumiación, tampoco es un trastorno de pánico, ¿ya? Que está muy ligado a síntomas físicos intensos que no tienen que ver necesariamente con una información de la muerte. O sea, claro, a veces uno cuando está con el trastorno de pánico o con una crisis de pánico, siente que se va a morir, no tiene que ver con eso agudo, ¿ya? Tampoco está centrado como en cuál va a ser la decisión del médico, cuál va a ser mi examen a seguir, cómo vamos a manejar mi seguimiento. La ansiedad de muerte está centrada más en el dejar de existir, ¿ya? En el perder el sentido, como les decía anterior mismo, y el cierre biográfico, o sea, que aquí ya no hay más, o sea, ya esto es, esta fue mi vida. O sea, eso, cuando uno lo lleva al plano personal, es muy fuerte, como de poder, como, de alguna forma, asimilarlo. Y por eso, obviamente, existen personas que están en shock, hay personas que están en negación, hay duelos anticipados muchas veces, o sea, mucha fenomenología que probablemente ustedes han observado en sus trabajos, ¿ya? Entonces, bueno, acá un poco como para continuar con un poco
de este constructo de la ansiedad de muerte, ¿ya? Un poco diferenciándolo, como ya les contaba, de la ansiedad como tal, digamos, tiene que ver con el desarrollo de esta escala que les contaba, que es la escala DATS, ¿ya? Que es precisamente el abordaje específico de la ansiedad de muerte. Y bueno, ahí, por ejemplo, acá si se fijan, hay algunos como ítems que salen donde tienen que ver con, por ejemplo, cuán, cuán de acuerdo no estoy con estas como pequeñas como afirmaciones, ¿ya? Eh, no haber hecho todas las cosas que quise en mi vida, o no haber dicho todas las cosas que quise a las personas que yo quiero, por ejemplo, o no haber podido lograr mis metas de vida, mis objetivos de vida, o por ejemplo, no saber qué es lo que me ocurre, qué es lo que ocurre después de la muerte o antes del fin de vida, digamos. No tener un futuro, ¿ya? Las oportunidades perdidas en mi vida, que perder el tiempo, por ejemplo, ser una carga para los demás, eso se repite un montón. Mi propia muerte y proceso de muerte, ¿ya? Entonces hay muchas como, si se fijan, hay muchos como abordajes de esto como desde un punto de vista bien existencial, si se quiere, eh, y que son medidas a través de esta escala. ¿Ya? Y estos puntajes que aparecen en esta escala de ansiedad de muerte son un poco la materia prima para poder como generar ciertas derivaciones a programas de intervención específicos. Y ahí es donde llegamos a la terapia CALM, que en el acrónimo en inglés es como Managing Cancer and Living Meaningfully, que significa en el fondo manejando el cáncer y vivir con sentido o viviendo con sentido. ¿Ya? Y esta es como la respuesta a, a cómo nosotros podemos generar un abordaje temprano de esta ansiedad de muerte. Y se basa básicamente en cuatro dimensiones como transversales, que es como un poco qué es lo que le está pasando a un paciente que es diagnosticado de cáncer avanzado. Uno es el manejo de los síntomas, ¿ya? Algo súper concreto, la comunicación con el personal de salud, como una dimensión por sí sola, los cambios en las relaciones como personales, interpersonales, ya sea con el cuidador, con el marido, con la señora, con los hijos, con los padres, cómo la enfermedad como que nos cambia la dirección en estas relaciones, ¿ya? Y la otra dimensión es el futuro, la esperanza, ¿ya? Y el sentido de mortalidad de cada uno, ¿ya? Y en la otra dimensión, que esta también también es otra dimensión muy importante, son las cuatro igualmente importantes, es la espiritualidad, el sentido y el significado y el propósito, ¿ya? Esas son estas cuatro dimensiones que están acá. Y que si ustedes pueden ver acá en este pequeño esquema, están las cuatro interrelacionadas, ¿ya? Eh, Como dice acá en la lámina, son cuatro dominios, ¿ya? Que son estos dominios o dimensiones transversales. Síntoma de comunicación, uno, comunicación con el equipo médico específicamente, la identidad y las relaciones, o sea, cómo yo voy cambiando y cómo va cambiando las relaciones con los demás, en especial mis seres queridos, la espiritualidad del sentido y la preparación para la muerte. ¿Ya? Se ha demostrado, bueno, se hizo un ensayo clínico fase 3 randomizado en el 2018, donde compararon un grupo de control, ¿cierto?, con un grupo experimental que había recibido esta terapia específicamente, ¿ya? Y se demostró en este ensayo clínico que esta psicoterapia tenía muchos mejores resultados en la disminución de la ansiedad de muerte y obviamente la sintomatología depresiva y otras variables como que afectan como el estado de ánimo de un paciente en este viaje un poco, esta navegación que hacen en la enfermedad como oncológica. Y bueno, nosotros actualmente en FALP estamos haciendo un ensayo clínico que es fase 2, o sea, estamos probando la efectividad de la terapia, no lo estamos comparando con
con otro tipo de modelos o la atención psicológica estándar, pero sí estamos como estudiando como la efectividad de este modelo en población chilena, aprovechando de que ya tenemos como la escala DATS validada en Chile y tenemos como entrenamiento en esta psicoterapia de origen canadiense. ¿Ya? Ahí, bueno, en la bibliografía que les compartí, están estos papers, ¿ya? Para que ustedes los puedan revisar, ¿ya? Este, por ejemplo, que es como el gran paper, digamos, que salió en el Journal of Clinical Oncology, que es como una muy buena revista y con alto impacto tiene alto impacto como en el dominio científico, y mostró mejoras significativas en síntomas depresivos y preparación para el final de la vida a 3 y 6 meses. O sea, tenemos igual un buen apronte como para seguir estudiando esto en Chile. Acá, bueno, voy a detenerme un poquito de qué es lo que distingue como a esta psicoterapia, igual. Que como que alguien podría decir, bueno, eh, ¿cómo sabemos si esto sirve más que una psicoterapia como convencional, digamos, como o estructurada, o si esto sirve más que un proceso psicoeducativo, por ejemplo? Porque la psicoeducación o la educación lo hace todo el personal de salud. Entonces, bien vale pensar como que qué es lo que distingue, qué es lo que nos distingue como dentro de esta como psicoterapia, digamos. ¿Ya? Yo creo que un eje más importante es como la conciencia de la muerte, ¿ya? Que es un eje central del proceso terapéutico, como que no nos hacemos los locos con eso. Y el concepto de la doble conciencia, que en inglés como que se le llama double awareness, que es como finalmente es como nosotros teniendo un diagnóstico eh, o un mal pronóstico, no a corto plazo necesariamente, cómo nosotros podemos seguir viviendo al respecto, cómo nosotros podemos como vivir la vida sabiendo que eventualmente me voy a ir deteriorando o finalmente morir. O sea, surge mucho esa pregunta de los pacientes como, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer en este tiempo? ¿Vale la pena? O sea, todas esas preguntas como existenciales empiezan a tomar cuerpo con este tipo de psicoterapia. Entonces, dentro de esta como ambivalencia, esto de vivir sabiendo que se va a morir, el objetivo del terapeuta Calm no busca resolver, sino que sostener esa ambivalencia con el paciente con una presencia emocional significativa. O sea, nosotros en la psicoterapia estamos emocionalmente muy presentes ahí. Y no buscamos tampoco como otorgar como respuestas como cerradas también, porque eso también eh, aparta como al paciente del proceso reflexivo. Entonces la terapia en ese sentido se centra en la creación conjunta de significado y no en una aceptación forzada, por ejemplo. Entonces, en este como modelo de psicoterapia, uno puede ocupar como preguntas que van mucho más allá de solamente como aspectos prácticos o ser directivos, ¿ya? En algunos momentos uno obviamente como clínico, uno tiene que ser directivo, ¿ya? Sobre todo si hay alguien que está con mucha ansiedad aguda, digamos, o vemos que en estos indicadores como la escala de ansiedad de muerte sale muy alto. Entonces tenemos acá, por ejemplo, acá yo puse algunas preguntas, obviamente esto son preguntas sueltas que todo tiene un sentido y coherencia cuando uno lo pone eh, en la interacción con un paciente. ¿Ya? ¿En qué siente que lo ha cambiado este diagnóstico, por ejemplo? ¿O existe algo en especial que le preocupe de cara al futuro? Esta es una pregunta muy común, así como en general, precisamente porque hay muchas personas que como que habitan esta preocupación al momento del diagnóstico y antes de, o sea, en el momento de los exámenes, cuando todavía no se confirma el diagnóstico de cáncer, o sea, hay un montón de cosas que nos van ocurriendo ahí y que van alimentando esta preocupación. ¿Cómo yo podría sintonizar con la vida desde una perspectiva que le haga sentido con su enfermedad de por medio? ¿Cómo usted podría, perdón, ahí está mal escrito, pero es como, ¿cómo usted podría sintonizar con la vida desde una perspectiva que le haga sentido con su enfermedad de por medio? ¿O qué cosa le gustaría poder resolver hoy y que siente que no ha tenido antes la instancia de poder hacerlo? Que son preguntas que surgen desde el cuestionario de la ansiedad de muerte. Esto de no, por ejemplo, no.
no realizar las metas que yo quise o no haberle dicho a las personas que yo quiero eh, las cosas que yo pensaba, por ejemplo, etcétera. Y bueno, y el otro como gran modelo que también está como desde una perspectiva como estudiado desde la literatura científica es la terapia de la dignidad, ¿ya? Chochinov es el autor con su equipo, un psiquiatra canadiense también, que eh, pudieron estudiar esto, pero no solamente como desde el distrés de los cuidados paliativos tempranos, como es el caso de Kant, sino que es una terapia como centrada como ya en la enfermedad avanzada o terminal, ¿ya? Em, Como dice ahí su nombre, la terapia está centrada en preservar la dignidad de las personas con enfermedades avanzadas. No necesariamente oncología, pero obviamente en una etapa mucho más como avanzada de la enfermedad. O sea, no es solamente como con un pronóstico de un año o más de un año como de sobrevida, sino que puede ser alguien que tenga pocos meses de vida por delante. Y que obviamente es más breve, consiste en una entrevista estructurada sobre los legados. También tiene un sentido existencial, ya como lo habíamos conversado de Calm, pero es más como también una entrevista estructurada sobre legado, valores, identidad, propósito vital. Facilita un cierre biográfico, o sea, ¿cuál es el sentido del yo más allá del deterioro físico que yo estoy experimentando? Eso es muy interesante. Eh, Porque también, bueno, otra cosa que distingue esta terapia de la dignidad es que se genera un producto, se genera un documento como tipo legado que se puede facilitar a sus seres queridos. La entrevista puede ser grabada y también puede ser facilitada. En general, también ha sido demostrado como el gran resultado que tiene en la reducción también de sintomatología depresiva y de la pérdida de sentido, obviamente, y este constructo que hemos hablado todo el tiempo de la ansiedad de muerte. Pero no, obviamente, o sea, puede ser al final. Puede ser incluso como en el mismo proceso de fin de vida o entrando en el proceso de fin de vida. Esa es como la diferencia que tiene con la terapia Calm. Acá hacemos una pequeña comparación como de las dos como las dos psicoterapias, ¿ya? Eh, Obviamente acá los objetivos son parecidos, ¿ya? Reducir, por ejemplo, en la terapia CAN, derechamente es reducir la ansiedad de muerte y la angustia existencial y facilitar esta adaptación al cáncer avanzado, no necesariamente desde una perspectiva como de la enfermedad terminal. La- eh, a diferencia que, por ejemplo, la terapia de la dignidad, siempre el objetivo central está como en reforzar como una muerte digna, ¿ya? Y esto puede ser, no sé, semanas, puede ser meses antes de morir. ¿Ya? Obviamente acá también el formato es distinto. La terapia Calm son de 3 a 6 sesiones, o sea, es un formato semiestructurado, ¿ya? De 45 a 60 minutos cada uno, en el espacio de 3 a 6 meses. ¿Ya? Eso en la terapia de la dignidad no se podría hacer porque, como les decía, los pronósticos son mucho más como ominosos a corto plazo. Por lo tanto, claro, acá es de 1 a 3 sesiones de 30 a 60 minutos como al final de la vida, ¿ya? Eh, Acá otra cosa que es más como también distintiva de estas como cuadro comparativo es como el estilo terapéutico también, que el terapeuta en la terapia Calm es más reflexivo, contenedor, obviamente basado en los 4 dominios clínicos que les comentaba. Eh, Sin embargo, el terapeuta en la terapia de la dignidad es alguien que está centrado en cómo poder como reproducir una biografía y cómo poder como traspasar eso a un documento que pueda ser un legado. Esas son las principales diferencias. Bueno, aquí está el cuadro de todas maneras. eh, ¿Ya? Chochi nos parte desde la perspectiva de la conservación de la dignidad, más que desde la doble conciencia, esto de cómo seguir viviendo sabiendo que voy a morir como pronto, pero no tan pronto. Esa es la ambigüedad, esa es la ambivalencia que sostiene un poco la terapia Calm y que para eso como que nosotros como elaboramos este tipo de preguntas y este tipo de conversaciones, ¿ya? En cambio, claro, en la terapia de la dignidad
ya es como lo inevitable de la muerte en el corto plazo, que son muy distintos, el abordaje es muy distinto. Entonces, dentro de todas las cosas que hemos ido conversando, estas son como las respuestas que se han generado desde la ciencia, de la literatura, ¿cierto? De cómo nosotros podemos intervenir para poder reducir este tipo de ansiedad de muerte o de sintomatología depresiva o pérdida de sentido. Y rescatar, obviamente, como lo hice también en la tabla, la terapia de la dignidad, ¿sí? Ahí. Y bueno, y para ir ya cerrando, y esto también obviamente espero que existan algunas instancias como de poder como trabajar esto a futuro. eh, Estas son las preguntas que yo les dejo como para que ustedes las puedan ir trabajando. ¿Qué aporta la evaluación, por ejemplo, de la ansiedad de muerte de forma específica al contexto paliativo, o sea, de cuidados paliativos, sobre todo considerando los cuidados paliativos tempranos? ¿O qué relación ven, por ejemplo, entre la escala DATS, ya de la ansiedad de muerte, con los modelos de intervención psicosocial, en especial CALM, que es como un poco donde yo me he movido estos años, y sobre todo por que estamos hablando de eh, este ensayo clínico que les mencionaba? ¿Qué barreras podrían surgir al abordar este tema con pacientes oncológicos avanzados? Esas son preguntas que ustedes las pueden trabajar, también pensando en cómo nosotros también desde la vereda clínica, no necesariamente siendo psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, cómo podemos nosotros como tener como este tipo de sensibilidad desde, como lo decía al principio, desde lo práctico, desde cómo nosotros guiamos esta como intervención desde lo práctico y desde cómo nosotros humanizamos este cuidado. Un poco como volviendo como al inicio del contexto como que nos mueve como nociones básicas de que estamos haciendo estas intervenciones finalmente. Así que bueno. Eso ha sido como la cápsula. Espero que hayan entendido, que hayan podido reflexionar. Sé que es difícil en este formato asincrónico, pero espero que les haya generado más preguntas y si es que se genera algún tipo de instancia, yo feliz en poder como responder todas las preguntas que vayan surgiendo. Así que, bueno, les agradezco la atención y vamos a terminar acá la grabación.